Eres una fracasada, mamá. Una mujer que nunca logró nada por sí misma en toda su patética vida. Las palabras de mi hijo Mauricio cayeron sobre la mesa como piedras arrojadas contra cristal. El aroma del mole poblano que había tardado 3 horas en prepararse volvió amargo en mi nariz, mezclándose con el olor a tortillas recién hechas que ahora me revolvía el estómago. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana se detuvo abruptamente, como si hasta los objetos hubieran quedado en shock por la crueldad de mi propio hijo. Soy Elvira Montiel, tengo 67 años, y en este momento siento cómo se desmorona todo lo que construí durante 4 décadas de matrimonio y maternidad. El mantel bordado que tejí con mis propias manos cuando Mauricio era apenas un niño de 5 años, ahora está manchado con la salsa que se derramó cuando mis dedos comenzaron a temblar involuntariamente. ¿No vas a defenderte? La voz de Brenda, mi nuera, se filtra entre las risas contenidas de mis otros invitados. Su perfume caro, ese que siempre usa para demostrar su supuesta superioridad, me llega como una bofetada invisible. Típico de ti, quedarte callada como siempre. El vapor del caldo de pollo que aún humea en la olla de barro se mezcla con el aire pesado de la tarde dominical. Puedo escuchar el tic-tac del reloj de pared que Roberto me regaló en nuestro 20º aniversario, cada segundo marcando mi humillación con precisión cruel. Las carcajadas de mis propios hijos resuenan en las paredes de esta casa que construimos ladrillo a ladrillo, cada risa como un clavo más en el ataúd de mi dignidad. Siempre has sido una mantenida, continúa Mauricio, limpiándose la boca, con mi servilleta bordada como si fuera un trapo cualquiera. Viviendo de lo que te dejó papá, sin haber trabajado un solo día en tu miserable existencia. Sus palabras se clavan en mi pecho como cuchillos oxidados. Siento el sabor metálico de la sangre donde me mordí la lengua para no responder con la verdad que ardía en mi garganta. El olor a canela de los churros que preparé de postre desde las 5 de la mañana se ha vuelto nauseabundo, recordándome las madrugadas que pasé cocinando para esta familia ingrata que ahora me escupe en la cara. Mis manos, arrugadas por años de lavar, cocinar y cuidar a estos hijos desagradecidos, tiemblan mientras sostengo la taza de porcelana que fue de mi madre. La textura fría de la porcelana contrasta con el calor que siento subir por mi cuello, una mezcla de vergüenza y rabia contenida que amenaza con explotar. ¿Sabes qué? La voz de Mauricio se vuelve más cruel, más calculada, como si hubiera estado ensayando este momento durante años. Ya es hora de que dejes de vivir en el pasado. Esta casa es demasiado grande para ti. Deberías venderla y mudarte a un hogar de ancianos donde perteneces. Nosotros podemos ocuparnos mejor de administrar lo que queda de la herencia de papá. Las risas se vuelven más fuertes, más crueles. Puedo oler el sudor nervioso de algunos de mis invitados, mezclado con el aroma dulce de los geranios que cultivo en el patio, los mismos que Roberto me ayudaba a regar cada mañana antes de irse al trabajo en esa empresa constructora, donde se mató trabajando para darnos todo. La textura áspera del mantel bajo mis palmas me recuerda los miles de noches que pasé cosiendo, bordando, creando belleza con estas manos que ahora tiemblan de indignación contenida. Brenda se inclina hacia mí con esa sonrisa falsa que siempre usa cuando quiere algo. Elvira, cariño, sabes que solo queremos lo mejor para ti. Una mujer de tu edad necesita cuidados. No puedes seguir fingiendo que eres independiente cuando todos sabemos que dependes completamente de nosotros. El aire se vuelve más pesado. Puedo sentir cómo las miradas de mis otros hijos se posan sobre mí con esa mezcla de lástima y desprecio que tanto he llegado a odiar. Patricio, mi hijo menor, juguetea nerviosamente con su tenedor, evitando mirarme a los ojos. Incluso él, mi bebé que una vez defendía de todo y de todos,
ahora forma parte de esta conspiración silenciosa contra mí. No tienes idea de lo que dices, Mauricio. Logro articular finalmente, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba, sorprendiéndome a mí misma con la calma que logro mantener. «Ah, ¿no?». Se inclina hacia adelante, sus ojos oscuros brillando, con malicia heredada de su padre, pero sin la bondad que Roberto siempre mantuvo. «Ilumíname entonces. Dime qué has logrado en tu vida aparte de ser la esposa de papá y nuestra carga económica». El silencio que sigue es denso como miel espesa. Puedo escuchar mi propia respiración entrecortada, el murmullo lejano de mis nietos jugando en el patio, ajenos a la crueldad que se desarrolla en el comedor, el crujir de la silla de madera cuando me inclino ligeramente hacia adelante. El olor a café recién molido que dejé preparando en la cocina se mezcla con el aroma de las flores de azahar del jardín que sembré con mis propias manos hace 20 años, cuando aún creía que el amor familiar era eterno e incondicional. Mi corazón late con fuerza contra mi pecho, pero no de miedo. Es algo diferente, algo que no había sentido en años. Es poder, es conocimiento, es la satisfacción silenciosa de saber algo que ellos no saben, de tener cartas en la manga que ni siquiera sospechan que existen. Sonrío entonces, una sonrisa pequeña pero llena de secretos que ni siquiera ellos pueden imaginar. Mis labios se curvan lentamente mientras saboreo el momento, sintiendo cómo la balanza del poder comienza a inclinarse en una dirección que ellos nunca previeron. «Mañana lo vas a descubrir, hijo mío», digo suavemente, mi voz cargada de una promesa que flota en el aire como incienso en una iglesia. «Mañana te vas a enterar de quién soy realmente». El despertador sonó a las 5 de la mañana, como siempre. Pero esta vez, en lugar del peso habitual de la melancolía que me acompañaba cada amanecer desde la muerte de Roberto, sentí algo diferente corriendo por mis venas. Era anticipación, era justicia que finalmente tomaría forma. Me levanté de la cama matrimonial donde había dormido sola durante los últimos 4 años, sintiendo el frío del piso de mármol bajo mis pies descalzos. El aroma del café que había programado la noche anterior ya llenaba la cocina, mezclándose con el olor persistente del mole de ayer que aún impregnaba las cortinas. Cada inhalación me recordaba la humillación, pero también me fortalecía para lo que vendría. Mientras preparaba mi desayuno, escuché el timbre del teléfono. Sabía quién era antes de contestar. Adrián Vallejo, mi abogado y el mejor amigo de Roberto, llamaba puntualmente cada lunes para reportar el progreso de nuestro plan secreto. «Buenos días, Elvira». Su voz cálida contrastaba con la frialdad de la mañana. «¿Cómo te sientes hoy?» «Lista», respondí, vertiendo el café humeante en mi taza favorita, esa de porcelana azul que Roberto me trajo de Puebla en nuestro primer aniversario. «¿Ya tienes las llaves?» «Desde ayer por la tarde. Los documentos están firmados y registrados. Oficialmente, a partir de las 9 de esta mañana, tú eres la propietaria única de Constructora Vallejo Montiel, la empresa donde trabajaba Mauricio. La empresa que él creía que era su futuro asegurado. La empresa que ahora me pertenecía completamente, gracias a la herencia secreta que Roberto había dejado en fideicomisos que mis hijos nunca supieron que existían». Sonreí mientras removía el azúcar en mi café, sintiendo cómo se disolvía, lentamente, igual que se disolvería la arrogancia de Mauricio en unas pocas horas. ¿Y el nuevo director general ya está informado? Ismael Ruelas llegó esta mañana temprano. Conoce perfectamente el plan. Mauricio será llamado a su oficina a las 10 en punto. Colgué el teléfono y me dirigí al jardín, donde mis geranios rojos brillaban bajo el sol matutino. Roberto solía decir que yo tenía manos mágicas para hacer crecer las flores, que podía crear vida donde otros solo veían tierra seca.
Nunca supo cuán literal se volvería esa metáfora. Mientras regaba las plantas, recordé el día en que Roberto me confesó sus planes. Había sido una tarde de lluvia, similar a esta mañana húmeda, cuando me mostró los documentos que había estado preparando en secreto durante meses. Elvira, me había dicho tomando mis manos entre las suyas, quiero que sepas que si algo me pasa, no vas a quedar desprotegida. He hecho arreglos que ni siquiera nuestros hijos conocen. Yo había protestado, diciéndole que no hablara de esas cosas, que él viviría muchos años más. Pero Roberto había insistido, explicándome detalladamente cómo había estructurado las inversiones, las propiedades, los negocios, de manera que yo tendría control absoluto sobre todo si él llegaba a faltar. ¿Por qué tanto secreto?, le había preguntado. Porque conozco a nuestros hijos, mi amor, y me da miedo lo que podrían hacerte si supieran cuánto poder tienes realmente. Qué visionario había sido mi Roberto. Qué bien conocía a sus propios hijos. El sonido del teléfono me sacó de mis recuerdos. Esta vez era Lidia, mi nieta de 19 años, la única de mis descendientes que aún me trataba con respeto y cariño genuino. «Abuela, ¿estás bien?» Mamá me contó lo que pasó ayer en el almuerzo. No puedo creer que el tío Mauricio te haya hablado así. La voz de Lidia era un bálsamo para mi alma herida. Al menos alguien en esta familia aún tenía decencia. «Estoy bien, mi niña. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Quieres que vaya a verte? ¿Puedo faltar a clases hoy?» «No, amor. Pero me gustaría que vinieras esta tarde. Tengo algo importante que contarte». Después de colgar, me dirigí al estudio de Roberto, esa habitación que había permanecido intacta desde su muerte. El olor a tabaco de pipa y cuero viejo aún impregnaba los muebles. Abrí el cajón secreto del escritorio, donde guardaba una copia de todos los documentos que Adrián manejaba. Ahí estaba todo. Las escrituras de 5 propiedades en diferentes colonias de la ciudad, los certificados de inversión en bonos gubernamentales, las acciones de 3 empresas diferentes y, por supuesto, los documentos que me convertían en la dueña absoluta de la constructora donde Mauricio había trabajado durante los últimos 8 años. Mientras revisaba los papeles, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque Roberto ya no estaba aquí para ver cómo se desarrollaba su plan maestro. Satisfacción porque finalmente podría demostrarle a mis hijos que la mujer a la que tanto despreciaban era en realidad más poderosa de lo que jamás habían imaginado. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez, el timbre parecía más urgente, más desesperado. Reconocí inmediatamente el número de Mauricio en la pantalla. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar, saboreando cada timbrazo, como si fuera el preludio de una sinfonía que había estado esperando escuchar durante años. «Diga». «Elvira, necesito hablar contigo. Ahora mismo». Su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz arrogante y cruel de ayer. Era la voz de un hombre quebrado, desesperado, al borde del pánico. «¿Ah, sí? ¿Y de qué quieres hablar? ¿Mauricio?» «Tú sabes de qué. No te hagas la inocente». Sonreí, mirando por la ventana hacia el jardín donde las flores que él había despreciado crecían más hermosas que nunca. «No tengo idea de qué me hablas, hijo. Pero si es tan importante, puedes venir a casa esta tarde, después de que termine de regar mis plantas». El despertador sonó a las 5 de la mañana, como siempre. Pero esta vez, en lugar del peso habitual de la melancolía que me acompañaba cada amanecer desde la muerte de Roberto, sentí algo diferente corriendo por mis venas. Era anticipación, era justicia que finalmente tomaría forma. Me levanté de la cama matrimonial donde había dormido sola durante los últimos 4 años, sintiendo el frío del piso de mármol bajo mis pies descalzos.
El aroma del café que había programado la noche anterior ya llenaba la cocina, mezclándose con el olor persistente del mole de ayer que aún impregnaba las cortinas. Cada inhalación me recordaba la humillación, pero también me fortalecía para lo que vendría. Mientras preparaba mi desayuno, escuché el timbre del teléfono. Sabía quién era antes de contestar. Adrián Vallejo, mi abogado y el mejor amigo de Roberto, llamaba puntualmente cada lunes para reportar el progreso de nuestro plan secreto. «Buenos días, Elvira». Su voz cálida contrastaba con la frialdad de la mañana. «¿Cómo te sientes hoy?» «Lista», respondí, vertiendo el café humeante en mi taza favorita, esa de porcelana azul que Roberto me trajo de Puebla en nuestro primer aniversario. «¿Ya tienes las llaves?» «Desde ayer por la tarde. Los documentos están firmados y registrados. Oficialmente, a partir de las 9 de esta mañana, tú eres la propietaria única de Constructora Vallejo Montiel, la empresa donde trabajaba Mauricio, la empresa que él creía que era su futuro asegurado, la empresa que ahora me pertenecía completamente, gracias a la herencia secreta que Roberto había dejado en fideicomisos que mis hijos nunca supieron que existían». Sonreí mientras removía el azúcar en mi café, sintiendo cómo se disolvía, lentamente, igual que se disolvería la arrogancia de Mauricio en unas pocas horas. ¿Y el nuevo director general ya está informado? Ismael Ruelas llegó esta mañana temprano. Conoce perfectamente el plan. Mauricio será llamado a su oficina a las 10 en punto. Colgué el teléfono y me dirigí al jardín, donde mis geranios rojos brillaban bajo el sol matutino. Roberto solía decir que yo tenía manos mágicas para hacer crecer las flores, que podía crear vida donde otros solo veían tierra seca. Nunca supo cuán literal se volvería esa metáfora. Mientras regaba las plantas, recordé el día en que Roberto me confesó sus planes. Había sido una tarde de lluvia, similar a esta mañana húmeda, cuando me mostró los documentos que había estado preparando en secreto durante meses. «Elvira», me había dicho tomando mis manos entre las suyas, «quiero que sepas que si algo me pasa, no vas a quedar desprotegida. He hecho arreglos que ni siquiera nuestros hijos conocen». Yo había protestado, diciéndole que no hablara de esas cosas, que él viviría muchos años más. Pero Roberto había insistido, explicándome detalladamente cómo había estructurado las inversiones, las propiedades, los negocios, de manera que yo tendría control absoluto sobre todo si él llegaba a faltar. «¿Por qué tanto secreto?», le había preguntado. «Porque conozco a nuestros hijos, mi amor, y me da miedo lo que podrían hacerte si supieran cuánto poder tienes realmente». Qué visionario había sido mi Roberto. Qué bien conocía a sus propios hijos. El sonido del teléfono me sacó de mis recuerdos. Esta vez era Lidia, mi nieta de 19 años, la única de mis descendientes que aún me trataba con respeto y cariño genuino. «Abuela, ¿estás bien?» «Mamá me contó lo que pasó ayer en el almuerzo. No puedo creer que el tío Mauricio te haya hablado así». La voz de Lidia era un bálsamo para mi alma herida. Al menos alguien en esta familia aún tenía decencia. «Estoy bien, mi niña. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo». «¿Quieres que vaya a verte? Puedo faltar a clases hoy». «No, amor. Pero me gustaría que vinieras esta tarde. Tengo algo importante que contarte». Después de colgar, me dirigí al estudio de Roberto, esa habitación que había permanecido intacta desde su muerte. El olor a tabaco de pipa y cuero viejo aún impregnaba los muebles. Abrí el cajón secreto del escritorio, donde guardaba una copia de todos los documentos que Adrián manejaba. Ahí estaba todo. Las escrituras de 5 propiedades en diferentes colonias de la ciudad, los certificados de inversión en bonos gubernamentales, las acciones de 3 empresas diferentes y, por supuesto,
Los documentos que me convertían en la dueña absoluta de la constructora donde Mauricio había trabajado durante los últimos 8 años. Mientras revisaba los papeles, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque Roberto ya no estaba aquí para ver cómo se desarrollaba su plan maestro. Satisfacción porque finalmente podría demostrarle a mis hijos que la mujer a la que tanto despreciaban era en realidad más poderosa de lo que jamás habían imaginado. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez, el timbre parecía más urgente, más desesperado. Reconocí inmediatamente el número de Mauricio en la pantalla. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar, saboreando cada timbrazo, como si fuera el preludio de una sinfonía que había estado esperando escuchar durante años. Diga. Elvira, necesito hablar contigo. Ahora mismo. Su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz arrogante y cruel de ayer. Era la voz de un hombre quebrado, desesperado, al borde del pánico. ¿Ah, sí? ¿Y de qué quieres hablar, Mauricio? Tú sabes de qué. No te hagas la inocente. Sonreí, mirando por la ventana hacia el jardín donde las flores que él había despreciado crecían más hermosas que nunca. No tengo idea de qué me hablas, hijo. Pero si es tan importante, puedes venir a casa esta tarde, después de que termine de regar mis plantas. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Mauricio permanecía hundido en el sillón, con la mirada perdida en los documentos esparcidos por el suelo, como si estuviera tratando de procesar una realidad que su mente se negaba a aceptar. El tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte que nunca, marcando cada segundo de su caída desde el pedestal de arrogancia que había construido durante años. «No entiendo», murmuró finalmente, pasándose las manos por el cabello. «¿Cómo es posible que papá te haya dejado todo esto sin que nosotros lo supiéramos?» Me senté nuevamente en mi mecedora, sintiendo el control absoluto de la situación corriendo por mis venas como miel tibia. «Tu padre era contador, Mauricio. Sabía exactamente cómo manejar el dinero sin que ustedes se dieran cuenta. Pero los testamentos, las escrituras que revisamos después de su muerte, esas eran solo una parte. La parte que él quería que ustedes vieran». Tomé una taza de té que había preparado antes de su llegada, inhalando el aroma a manzanilla que siempre me tranquilizaba. Roberto estableció fideicomisos, sociedades anónimas, inversiones a nombre de terceros. Todo legal, todo perfectamente documentado. Mauricio levantó la vista hacia mí, y por primera vez vi algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo genuino. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero estamos hablando? Sonreí, saboreando la pregunta como si fuera el postre después de una cena perfecta. Suficiente para comprar la empresa donde trabajabas. Suficiente para nunca más depender de nadie. Suficiente para demostrarle a mis hijos que la mujer a la que tanto desprecian es financieramente más poderosa que todos ustedes juntos. El teléfono sonó en ese momento, rompiendo la tensión del aire. Sabía quién era sin necesidad de ver la pantalla. Brenda. Seguramente Mauricio ya le había contado sobre su despido, y ahora ella querría respuestas. ¿No vas a contestar?, preguntó Mauricio con voz ronca. No tengo nada que hablar con tu esposa, al menos no todavía. El teléfono siguió sonando, persistente como una mosca molesta. Finalmente se detuvo, pero inmediatamente comenzó a sonar nuevamente. Esta vez dejé que fuera al buzón de voz. «Ella está furiosa», murmuró Mauricio. Cuando le conté lo que había pasado, no me creyó. Dijo que tenía que haber una explicación lógica. ¿Y cuál sería esa explicación lógica?, pregunté, meciendo mi silla suavemente. Que alguien nos está tendiendo una trampa. Que esto es una conspiración contra nuestra familia. Me reí entonces,
Una risa genuina que brotó desde lo más profundo de mi pecho. Una conspiración. ¡Qué interesante! ¿Sabes quién conspiró realmente, Mauricio? Él me miró sin responder, esperando. Ustedes. Todos ustedes conspiraron contra mí durante años. Pequeños comentarios, pequeñas humillaciones, pequeñas formas de hacerme sentir inútil e invisible. Pero sobre todo, conspiraron para hacerme creer que dependía de ustedes, cuando la realidad es exactamente lo opuesto. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. Mis rosas estaban floreciendo hermosamente, rojas como la sangre, fuertes como mis convicciones. Roberto había plantado el primer rosal el día que nos mudamos a esta casa, hace más de 30 años. ¿Sabes qué me dijo tu padre antes de morir? Continué, sin voltearme a mirarlo. Me dijo que había observado cómo ustedes me trataban, cómo hablaban de mí cuando pensaban que no los escuchaba. Le rompía el corazón ver que los hijos que había criado con tanto amor fueran capaces de tanta crueldad hacia su propia madre. Escuché el sonido de Mauricio levantándose del sillón, sus pasos acercándose hacia donde yo estaba. «Mamá», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «No, ya no soy tu mamá cariñosa y comprensiva. Esa mujer murió ayer durante el almuerzo, cuando decidiste humillarme delante de toda la familia. Yo no quise decir... ¿Qué no quisiste decir qué? ¿Que soy una fracasada? ¿Que nunca logré nada en mi vida? ¿Que debería estar en un asilo?» Me volteé hacia él, sintiendo cómo la rabia contenida durante años finalmente encontraba su voz. Cada palabra que dijiste fue calculada, Mauricio. Cada insulto fue una puñalada directa al corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían. Durante demasiado tiempo había confundido las lágrimas de cocodrilo con arrepentimiento genuino. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz quebrada. «Nada», respondí firmemente. «Ya no quiero nada de ti, ni de Brenda, ni de ninguno de sus hijos. Lo que quiero es que entiendan que las consecuencias de sus acciones apenas están comenzando». «¿Qué quieres decir?». Caminé hacia el escritorio donde guardaba mi agenda personal y saqué una carta que había estado escribiendo durante las últimas semanas. Esta es una notificación legal que mi abogado enviará mañana por la mañana. Los está desalojando de la casa que les presté en la colonia del Valle. ¿Qué? Esa casa es nuestra. La compramos con nuestros ahorros. Revisa bien los documentos de esa compra, hijo. Revisa quién realmente puso el dinero del enganche y quién ha estado pagando la hipoteca todos estos años. Su rostro palideció hasta volverse casi transparente. «No, tú no puedes habernos...». Roberto era muy cuidadoso con los contratos. «Esa casa está a mi nombre, comprada con mi dinero, habitada por ustedes bajo un acuerdo de comodato que expira la próxima semana». Mauricio se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. «Tienes una semana para encontrar otro lugar donde vivir», continué con voz serena. «Y por favor, asegúrate de que Brenda entienda que sus días de vivir de mi generosidad han llegado a su fin». El teléfono volvió a sonar. Esta vez decidí contestar. «¿Diga?» «Elvira, soy Brenda. ¿Qué carajo está pasando?» Mauricio llegó a casa hablando de tonterías sobre empresas y despidos. ¿Puedes hablar con él y explicarle que está exagerando? Miré a Mauricio, que me observaba con ojos suplicantes. «Hola, Brenda. No, no está exagerando. Y te sugiero que comiences a buscar trabajo, porque los días en que vivían de mi dinero, oficialmente, han terminado». El grito que brotó del teléfono fue tan fuerte que hasta Mauricio pudo escucharlo desde donde estaba. Brenda había perdido completamente la compostura, y sus palabras se atropellaban unas con otras en una mezcla incoherente de insultos, amenazas y súplicas desesperadas. «Estás loca si piensas que vamos a permitir esto.
No puedes echarnos de nuestra propia casa. No es su casa, Brenda, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Nunca lo fue. Y ya era hora de que se enteraran. ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Habla con tu madre!, gritó desde el teléfono. Dile que deje de decir estupideces. Miré a mi hijo, que permanecía apoyado contra la pared, como si fuera lo único que le impedía colapsar. Sus ojos me suplicaban silenciosamente que todo esto fuera una pesadilla, que en cualquier momento me despertaría y volvería a ser la madre sumisa y complaciente que habían conocido toda su vida. Mauricio está aquí conmigo, dije al teléfono, y creo que finalmente está empezando a entender la magnitud de sus errores. No me importa. Esto es ridículo. Una vieja amargada no puede destruir a toda una familia solo porque le dijeron unas cuantas verdades. ¿Unas cuantas verdades? La tranquilidad en mi voz se resquebrajó ligeramente. ¿Es esa tu versión de lo que pasó ayer? Sí, te dijimos lo que todos hemos estado pensando durante años. Eres una carga, Elvira. Una mujer que se aferra al pasado y que no aporta nada a esta familia. Sentí como la rabia subía por mi garganta como lava hirviendo, pero la contuve. Esta conversación necesitaba ser documentada, grabada, preservada para la posteridad. Continúa. Brenda, dime exactamente lo que piensas de mí. ¿Quieres que sea honesta? Perfecto. Eres una anciana manipuladora que ha vivido toda su vida a costa de los demás. Roberto se mató trabajando para mantener tu estilo de vida y ahora pretendes que nosotros hagamos lo mismo. Mauricio hizo un gesto para que le pasara el teléfono, pero yo negué con la cabeza. Necesitaba escuchar esto hasta el final. Sigues siendo la misma mujer patética que conocí hace 15 años. Continuó Brenda, sin darse cuenta de que cada palabra era una pala más de tierra sobre su propia tumba. Una ama de casa sin educación, sin ambiciones, sin nada que ofrecer excepto drama y lástima. ¿Ya terminaste?, pregunté cuando finalmente se quedó sin aliento. No, no he terminado. Mauricio y yo vamos a luchar contra esto. Vamos a demostrar que estás senil, que no tienes capacidad mental para manejar dinero. Vamos a conseguir que un juez declare tu incapacidad y... Colgué el teléfono. El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio me miraba con una expresión de horror total, como si acabara de presenciar un accidente automovilístico en cámara lenta. Ella no quiso decir eso, murmuró débilmente. Ah, no. Caminé hacia el escritorio y presioné el botón de reproducción en la pequeña grabadora digital que había conectado al teléfono. Escuchemos otra vez, ¿te parece? La voz de Brenda llenó la habitación nuevamente. Cada insulto, cada amenaza, cada palabra venenosa preservada en perfecta claridad digital. Esto será muy útil en el juzgado, comenté casualmente, guardando la grabadora en un cajón. Especialmente cuando mis abogados demuestren que ustedes han estado conspirando para declararme incapaz con el único propósito de apoderarse de mi herencia. Mauricio se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Esto no puede estar pasando. Pero está pasando, hijo, y apenas estamos empezando. Me dirigí hacia la cocina. Necesitaba un vaso de agua y un momento para procesar la satisfacción que sentía corriendo por mis venas. Durante 42 años había criado a este hombre. Había sacrificado mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera todas las oportunidades del mundo. Y este era mi pago. Humillación pública y una nuera que me consideraba una carga inútil. Cuando regresé a la sala, Mauricio seguía en el suelo, pero ahora tenía el teléfono en la mano, marcando furiosamente. ¿A quién llamas?, pregunté. Patricio. Necesito hablar con mis hermanos. Ellos tienen que saber lo que está pasando. Por favor, hazlo.
Me encantaría hablar con todos mis hijos al mismo tiempo. Escuché cómo la llamada se conectaba y la voz confundida de Patricio al otro lado de la línea. Patricio, necesito que vengas a casa de mamá ahora mismo. Trae a Carmina contigo y llama a los demás. Tenemos una crisis familiar. ¿Qué tipo de crisis?, preguntó Patricio. Mamá se volvió loca. Compró la empresa donde trabajo y me despidió. Dice que va a echarnos de nuestras casas y... Mauricio. Lo interrumpí con voz firme. Dile a tu hermano la verdad. Dile que ayer me llamaste fracasada delante de toda la familia y que ahora estás descubriendo las consecuencias de tus acciones. Pude escuchar el silencio incómodo desde el teléfono. ¿Es cierto eso?, preguntó Patricio finalmente. Mauricio me miró con ojos suplicantes, pero yo permanecí impasible. Sí, admitió finalmente. Pero no pensé que yo fuera capaz de defenderme. Terminé la frase por él. Que tuviera los recursos para responder a sus ataques, que después de 40 años siendo la madre perfecta, finalmente decidiera convertirme en la mujer que ustedes se merecen. Patricio, continué, alzando la voz para que pudiera escucharme claramente. Dile a todos tus hermanos que vengan esta tarde. Es hora de que toda la familia conozca algunas verdades que han permanecido ocultas durante demasiado tiempo. ¿Qué verdades?, preguntó Patricio con voz temblorosa. Las verdades sobre quién soy realmente. Las verdades sobre el dinero que su padre me dejó. Y las verdades sobre lo que va a pasar con cada uno de ustedes a partir de ahora. Mauricio colgó el teléfono y me miró con una expresión que mezclaba miedo, respeto y algo que no había visto en años. Reconocimiento de mi poder. ¿Qué vas a hacer con nosotros?, preguntó en voz baja. Sonreí, sintiendo cómo el poder me recorría, como electricidad pura. Voy a darles exactamente lo que se merecen. A las 5 de la tarde, mi sala estaba llena como no la había estado desde el funeral de Roberto. Todos mis hijos habían venido, junto con sus respectivas parejas, creando un ambiente tenso que podía cortarse con cuchillo. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el nerviosismo colectivo, y yo podía saborear la ansiedad que emanaba de cada uno de ellos, como si fuera un perfume caro. Patricio había llegado primero, acompañado de su esposa Carmina, una mujer silenciosa que siempre me había tratado con respeto, pero nunca con calidez verdadera. Después llegó mi hija menor, Griselda, con su esposo Ismael, ambos mirando alrededor como si esperaran que en cualquier momento apareciera una cámara oculta, revelando que todo era una broma elaborada. Brenda había sido la última en llegar, y su entrada había sido dramática como una escena de telenovela. Irrumpió por la puerta principal sin tocar, con los ojos hinchados de llorar y el maquillaje corrido, apuntándome con un dedo acusador, como si yo fuera la villana de su historia personal. «Esto es una locura», había gritado antes incluso de sentarse. «Una mujer de tu edad no puede tomar decisiones tan importantes sin consultar con su familia». Ahora todos estaban ahí, sentados en los muebles que yo había elegido y comprado, en la casa que yo había ayudado a construir, respirando el aire que yo pagaba y mirándome como si fuera una extraña que hubiera invadido su reunión familiar. «Muy bien», dije colocando mi taza de té sobre la mesa de centro con un sonido suave pero definitivo. «Creo que ya todos saben por qué están aquí. Mamá», comenzó Griselda con voz conciliadora. «Mauricio nos contó algunas cosas muy confusas. ¿Podrías explicarnos qué está pasando realmente?» «¿Confusas?», repetí, mirándola directamente a los ojos. «¿Qué parte te confunde, hija? ¿La parte donde su hermano me llamó fracasada? ¿O la parte donde descubrió que esa fracasada tiene más poder del que jamás imaginó? El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared y el murmullo lejano del tráfico en la calle.
Mira, mamá, intervino Patricio, tratando de usar ese tono paternalista que tanto odiaba. Todos sabemos que ayer hubo una discusión. Las familias discuten. Pero esto que estás haciendo, despedir a Mauricio, amenazar con echarnos de nuestras casas, es desproporcionado. ¿Desproporcionado? Me levanté de mi silla, sintiendo cómo la indignación me daba fuerzas que no sabía que aún tenía. ¿Saben lo que es desproporcionado? 42 años sacrificando mis propios sueños para criar a sus hijos. 42 años cocinando, limpiando, consolando, apoyando, dando todo de mí para asegurarme de que ustedes tuvieran las mejores oportunidades. Caminé hacia la repisa donde guardaba las fotos familiares, tomando en mis manos el retrato de la boda de Mauricio. ¿Saben quién pagó esta boda? ¿Quién pagó el vestido de Brenda, las flores, la música, la comida para 200 invitados? Mauricio evitó mi mirada, mirando hacia el suelo como un niño regañado. ¿Y saben quién nunca recibió ni siquiera un gracias por eso? ¿Quién fue tratada como si fuera una obligación molesta durante toda la celebración? Eso no es cierto, murmuró Brenda, pero su voz sonaba menos segura que antes. ¿No? Saqué de un cajón una caja de metal donde guardaba recibos y documentos importantes. Aquí tengo todos los comprobantes. 58.000 pesos para su boda. Otros 30.000 para el enganche de su casa. 25.000 para el auto que manejaba Mauricio hasta que consiguió trabajo. Fui sacando los papeles uno por uno, colocándolos sobre la mesa como cartas en un juego donde yo tenía todas las de ganar. ¿Y esto qué es? Mostré otro documento. El pagaré de 40.000 pesos que Patricio me pidió prestados para su negocio de computadoras. El mismo dinero que nunca me devolvió porque su negocio no funcionó como esperaba. Patricio se sonrojó intensamente. Yo iba a pagarte cuando me muriera para no tener que verme la cara. Porque han pasado 6 años, Patricio. 6 años en los que cada vez que hablábamos de dinero, tenías una excusa diferente. Me dirigí hacia Griselda, que hasta ahora había permanecido en silencio. Y tú, mi querida hija, ¿quieres explicarle a todos quién pagó la operación de tu hijo cuando nació con problemas del corazón? Mamá, por favor, comenzó a decir, pero yo continué. 70.000 pesos, porque el seguro médico no cubría todo y ustedes no tenían ahorros. ¿Y saben cuántas veces Griselda vino a visitarme después de que su hijo se recuperó? 3 veces en 2 años. El ambiente en la sala se había vuelto sofocante. Podía ver cómo cada uno de mis hijos procesaba la información, recordando favores que habían olvidado convenientemente, sacrificios que habían dado por sentados. Pero eso es lo que hacen las madres, dijo Carmina finalmente, hablando por primera vez en toda la tarde. Los padres ayudan a sus hijos. Es natural. Tienes razón, asentí. Es natural. Lo que no es natural es que esos hijos traten a su madre como si fuera una carga, una fracasada, una mujer inútil que debería estar agradecida por las migajas de respeto que le dan. Nadie dijo que fueras inútil, protestó Griselda. Ah, ¿no? Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la llamada con Brenda. Sus propias palabras llenaron la habitación. Cada insulto, cada desprecio, cada amenaza de declararme incapaz. El silencio que siguió fue absoluto. Brenda había palidecido hasta verse casi transparente, y Mauricio tenía la cabeza entre las manos como si quisiera desaparecer. Esto es lo que realmente piensan de mí. Continué con voz firme. Esto es lo que han pensado durante años, pero nunca habían tenido el valor de decirlo directamente. Ayer, Mauricio finalmente encontró ese valor. Mamá, yo no quise... comenzó Mauricio, pero lo interrumpí.
Sí quisiste. Cada palabra fue intencional, calculada para humillarme delante de toda la familia, para ponerme en mi lugar, para recordarme que sin ustedes yo no soy nada. Me acerqué a la ventana, mirando hacia el jardín donde las flores que había plantado con Roberto seguían floreciendo hermosas y fuertes. Pero resulta que estaban equivocados. Resulta que esta fracasada tiene más recursos, más poder y más determinación de la que jamás imaginaron. Me volteé hacia ellos, sintiendo cómo el poder fluía por mis venas como miel caliente. Y ahora van a descubrir exactamente de qué es capaz una mujer que ya no tiene nada que perder. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Griselda, su voz temblando ligeramente. ¿Qué vas a hacer exactamente? Regresé a mi lugar en la mecedora, sintiendo cómo todos los ojos en la habitación me seguían como si fuera un depredador acechando a su presa. El poder que sentía corriendo por mis venas era embriagador, pero también liberador. Durante décadas había contenido mi verdadera naturaleza. Había fingido ser la madre sumisa y complaciente que ellos esperaban. Ya no más. Lo que voy a hacer, dije lentamente, saboreando cada palabra, es darles exactamente lo que se merecen. Nada más, nada menos. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado meticulosamente durante las últimas semanas. Dentro estaban todos los documentos legales que Adrián había preparado, cada uno redactado con la precisión de un cirujano y la fuerza de un martillo judicial. Mauricio, comencé, sacando el primer documento. Ya sabes que perdiste tu trabajo. Lo que no sabes es que también perdiste todas las referencias laborales que podrías haber tenido de constructora Vallejo Montiel. Cualquier empresa que llame para verificar tu historial laboral recibirá información muy interesante sobre tu desempeño. ¿Qué tipo de información?, preguntó con voz ronca. La verdad, que durante los últimos 2 años has estado llegando tarde consistentemente, que has falsificado reportes de ventas y que has usado recursos de la empresa para beneficio personal. ¡Eso es mentira!, explotó levantándose del sillón. ¿Lo es? Saqué otro documento de la carpeta. Aquí están los registros de entrada y salida que el Departamento de Recursos Humanos ha estado llevando. Aquí están las copias de los reportes que presentaste versus las ventas reales que se registraron. Y aquí, saqué una fotografía. Está la evidencia de que usaste la camioneta de la empresa para mudarte a tu nueva casa el año pasado. Mauricio se sentó lentamente, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. ¿Cómo obtuviste todo eso? Soy la dueña de la empresa, hijo. Tengo acceso a todos los registros. Brenda se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de desesperación. Esto es venganza pura. Estás destruyendo a tu propia familia por despecho. ¿Venganza?, repetí casi riéndome. No, Brenda, esto es justicia. Durante años ustedes se han aprovechado de mi generosidad, han vivido de mi dinero, han disfrutado de privilegios que yo les di sin pedir nada a cambio, excepto respeto básico. Y cuando finalmente me atreví a pedirles ese respeto, me escupieron en la cara. Me dirigí hacia Patricio, que había permanecido inusualmente callado durante toda la conversación. Ahora es tu turno, hijo. Su rostro se puso pálido. ¿Mi turno para qué? Para conocer las consecuencias de haberte quedado callado ayer, mientras tu hermano me humillaba. Saqué otro documento de la carpeta. ¿Recuerdas el préstamo de 40,000 pesos que nunca me pagaste? Mamá, yo te expliqué que tu negocio no funcionó. Sí, lo recuerdo. Lo que no te expliqué es que ese préstamo tenía intereses compuestos. Después de 6 años, con una tasa de interés del 12% anual, me debes 112,000 pesos. ¡Eso es imposible!
Nunca firmé nada que dijera que había intereses. Ah, pero sí lo hiciste. Mostré el pagaré que él había firmado años atrás. Aquí está tu firma, aceptando los términos y condiciones del préstamo. Términos que claramente especifican la tasa de interés en caso de no pago oportuno. Patricio tomó el documento con manos temblorosas, leyendo la letra pequeña que obviamente nunca había revisado cuando lo firmó. Esto no puede ser legal. Es completamente legal y exigible. Mi abogado estará enviando la demanda el próximo lunes. Carmina, que hasta ahora había permanecido callada, finalmente habló. Elvira, por favor, nosotros no tenemos ese dinero. Patricio está sin trabajo desde hace 3 meses. ¿Sin trabajo? Esta era una información nueva para mí. ¿Y cuándo pensaban decírmelo? Patricio evitó mi mirada. No queríamos preocuparte. ¿Qué? Considerado de su parte. Mi voz goteaba sarcasmo. Pero aún así, la deuda existe y debe ser pagada. Me volteé hacia Griselda, que había estado mirando toda la escena con horror creciente. Y finalmente, mi querida hija menor. Mamá, yo nunca te falté al respeto, dijo rápidamente. Yo no participé en lo que pasó ayer. No participaste, pero tampoco me defendiste. Te quedaste sentada en silencio mientras tu hermano me destroza públicamente y luego te fuiste sin decir una palabra. No sabía qué decir. Estaba en shock. El shock no dura 24 horas, Griselda. Tuviste todo el día de ayer y toda la mañana de hoy para llamarme, para disculparte por el comportamiento de tu hermano, para mostrar aunque sea una pizca de solidaridad conmigo. Saqué el último documento de la carpeta. En su lugar, elegiste el silencio. Y el silencio también tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? La casa donde vives también es mía. Tu esposo la compró con un préstamo que yo avalé cuando ningún banco quiso darles crédito. Si él no puede pagar porque está desempleado, y si tú no puedes pagar porque nunca has trabajado, entonces la casa vuelve a mí. Ismael, el esposo de Griselda, finalmente habló. Espera un momento. Nosotros hemos estado pagando esa hipoteca puntualmente durante 5 años. Han estado pagando los intereses. Corregí. El capital siempre ha salido de una cuenta que yo manejo. Una cuenta que puedo cerrar en cualquier momento. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Podía escuchar las respiraciones agitadas de mis hijos, el tic-tac del reloj que marcaba cada segundo de su caída libre hacia la realidad. ¿Por qué? Preguntó Griselda con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nos haces esto? Porque durante 40 años les di todo sin pedir nada a cambio. Porque sacrifiqué mis sueños, mi carrera, mi identidad, para asegurarme de que ustedes tuvieran todo lo que necesitaban. Y cuando finalmente necesité algo de ustedes, cuando necesité respeto, comprensión, apoyo emocional, me dieron la espalda. Me levanté de la mecedora, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba con determinación renovada. Ahora van a aprender lo que es vivir sin mi ayuda. Van a descubrir lo difícil que es la vida cuando no tienes a alguien que te rescate cada vez que cometes un error. «Mamá, por favor», suplicó Mauricio. «Podemos arreglar esto. Podemos hablar, podemos...» «No», lo interrumpí con firmeza absoluta. «Ya no hay nada de qué hablar. Las decisiones están tomadas. Los documentos están firmados. Sus destinos están sellados». Caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. «Ahora, por favor, salgan de mi casa y no regresen hasta que estén listos para tratarme con el respeto que merezco». Uno por uno, mis hijos salieron de la casa como procesión fúnebre. Mauricio fue el último en moverse, volteándose hacia mí desde el umbral, con una expresión que jamás había visto en su rostro.
una mezcla de terror, respeto y algo que parecía admiración involuntaria. ¿De verdad vas a hacer todo esto?, preguntó con voz quebrada. Cada palabra, respondí sin titubear. Cada documento, cada consecuencia. La puerta se cerró con un sonido definitivo, y por primera vez en décadas, mi casa quedó en completo silencio. No había voces exigiendo, no había presiones familiares, no había obligaciones impuestas por culpa maternal. Solo yo, mi té ya frío, y el sonido de mi propia respiración tranquila. Caminé hacia la cocina y preparé una nueva taza de manzanilla, inhalando el aroma calmante que siempre me ayudaba a pensar con claridad. A través de la ventana podía ver el jardín trasero donde Roberto y yo habíamos plantado nuestros primeros rosales. Las flores rojas brillaban bajo el sol de la tarde como gotas de sangre hermosas y victoriosas. El teléfono sonó 3 veces durante la siguiente hora. Mauricio, Patricio y finalmente Griselda. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. No estaba lista para súplicas desesperadas o intentos de manipulación emocional. Necesitaba tiempo para saborear este momento, para procesar la liberación que sentía corriendo por mis venas como vino añejo. A las 8 de la noche, cuando ya había oscurecido completamente, escuché el sonido familiar de una llave en la cerradura principal. Solo una persona tenía llaves de mi casa además de mí. Lidia, mi nieta de 19 años, la única que había conservado su corazón puro en medio de esta familia corrupta. ¿Abuela? Su voz sonó cautelosa desde la entrada. ¿Estás bien? Papá me llamó diciendo cosas muy extrañas. Estoy en la cocina, mi niña. Respondí, sintiendo cómo mi corazón se calmaba por primera vez en todo el día. Lidia apareció en la puerta de la cocina con sus jeans desgastados y su camiseta universitaria, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada y los ojos brillantes de preocupación. Era la viva imagen de lo que yo había sido a su edad. Independiente, inteligente, llena de sueños y determinación. «Abuela, ¿qué está pasando?», papá llamó llorando, diciendo que perdiste la cabeza y que estás echando a toda la familia de sus casas. «Ven, siéntate conmigo», dije señalando la silla frente a mí. «Tenemos mucho de qué hablar». Lidia se sentó, pero su expresión seguía siendo de confusión total. ¿Es cierto que compraste la empresa donde trabajaba el tío Mauricio? Sí, es cierto. ¿Y es cierto que lo despediste? También es cierto. ¿Por qué? Su pregunta no tenía juicio, solo curiosidad genuina. Le conté todo. Desde el almuerzo humillante del día anterior hasta la reunión familiar de esta tarde. Le expliqué sobre los documentos secretos que Roberto había dejado, sobre las inversiones que habían estado creciendo en silencio durante años, sobre el poder que yo había tenido siempre, pero que nunca había usado. Mientras hablaba, observé cómo el rostro de Lidia pasaba por diferentes emociones: shock, indignación, tristeza y finalmente, algo que me sorprendió completamente: orgullo. «Abuela», dijo cuando terminé mi relato, «lo que hiciste fue increíble». ¿Increíble? ¿No piensas que fui demasiado dura? ¿Dura? Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. «Abuela, ellos te humillaron públicamente, te trataron como si fueras basura, y cuando descubrieron que tenías poder para defenderte, vinieron corriendo a pedirte perdón, no porque se sintieran mal, sino porque tenían miedo de las consecuencias». Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de iglesia. Durante todo el día había tenido momentos de duda, preguntándome si estaba siendo demasiado cruel, si una madre debería perdonar automáticamente a sus hijos, sin importar qué tan profundas fueran las heridas. «Pero son mi familia», murmuré.
No, abuela. La familia no se trata así. La familia se protege, se respeta, se ama incondicionalmente. Tomó mis manos entre las suyas, tan jóvenes y suaves comparadas con las mías, arrugadas por décadas de trabajo. Lo que ellos hicieron no fue familiar, fue abuso. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras. Abuso. Durante años había justificado el comportamiento de mis hijos como personalidad fuerte o estrés financiero o diferencias generacionales. Pero Lidia tenía razón. Lo que había experimentado durante años, y especialmente durante el almuerzo de ayer, había sido abuso emocional puro. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Lidia. Ahora, dije sintiendo una paz profunda asentándose en mi pecho. Van a aprender a vivir sin depender de mí. Van a aprender a valorar lo que perdieron. Y si algún día, cuando hayan madurado lo suficiente para entender el daño que me causaron, quieren intentar reparar nuestra relación, entonces podremos hablar. ¿Y si nunca maduran? ¿Y si nunca entienden? Sonreí, mirando a través de la ventana hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Entonces viviré mis últimos años en paz, rodeada de personas que realmente me valoran. Lidia apretó mis manos con más fuerza. Siempre me tendrás a mí, abuela, siempre. Lo sé, mi niña. Y eso es más de lo que muchas mujeres de mi edad pueden decir. Nos quedamos sentadas en silencio cómodo, sorbiendo nuestro té, mientras yo procesaba internamente todos los eventos del día. Por primera vez en décadas, no sentía la carga del resentimiento en mis hombros. No sentía la frustración constante de ser subestimada y menospreciada. No sentía la desesperación de amar a personas que no parecían amarme de vuelta. Lo que sentía era algo que había olvidado que existía: libertad. La libertad de ser exactamente quien era, sin disculpas, sin justificaciones, sin la necesidad constante de demostrar mi valía a personas que habían decidido no verla. «Abuela», dijo Lidia suavemente, «creo que el abuelo estaría muy orgulloso de ti». Sonreí, sintiendo lágrimas de felicidad, rather que tristeza llenando mis ojos. «Creo que tienes razón, mi amor. Creo que finalmente me convertí en la mujer que él siempre supo que podía ser». 3 meses habían pasado desde aquella tarde que cambió todo para siempre. Mientras preparaba mi café matutino en la cocina, que ahora se sentía más mía que nunca, reflexioné sobre cómo había sido mi vida desde el día que decidí dejar de ser la madre complaciente que todos esperaban y convertirme en la mujer que realmente era. El aroma del café recién molido se mezclaba con el perfume de las gardenias que había plantado en el jardín la semana anterior. A mis 67 años, había descubierto el placer de crear belleza solo para mí misma, sin la presión de impresionar a visitantes o mantener apariencias para una familia que ya no formaba parte de mi vida cotidiana. Lidia seguía viniendo a visitarme cada martes y viernes, y nuestras conversaciones se habían vuelto el regalo más preciado de mis días. Ayer me había contado sobre su nuevo novio, un muchacho de ingeniería que la trataba con el respeto que ella merecía. Me había llenado de orgullo ver cómo mi nieta había aprendido a valorarse a sí misma, en parte observando cómo yo había aprendido a hacer lo mismo. «Abuela», me había dicho, «desde que te vi defender tu dignidad, yo también aprendí a defender la mía. Ya no dejo que nadie me trate como menos de lo que valgo». El teléfono había dejado de sonar con la frecuencia desesperada de los primeros días. Mauricio había llamado 12 veces la primera semana, alternando entre súplicas patéticas y amenazas veladas de acciones legales que sabíamos que no podía sostener. Brenda había intentado una campaña de chantaje emocional, enviando a mis otros nietos para que me convencieran de que perdonara a sus padres. Pero yo había sido clara.
Mi amor por ellos no dependía del comportamiento de sus padres, pero mi relación con sus padres tendría que ser reconstruida desde cero, si es que alguna vez eso sucedía. Patricio había sido el primero en entender la magnitud real de la situación. Después de que mi abogado procediera con la demanda por los 112.000 pesos, él y Carmina habían tenido que vender su auto y empeñar las joyas de ella para hacer un pago parcial. La humildad forzada le había sentado bien. Por primera vez en años, cuando hablamos por teléfono la semana pasada, su voz tenía una sinceridad que no había escuchado desde que era adolescente. «Mamá», me había dicho, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías darme una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar?» «El cambio se demuestra con acciones, no con palabras», le había respondido. «Cuando estés listo para mostrarme respeto genuino, no como estrategia para recuperar mis favores, sino porque realmente entiendes el daño que me causaron, entonces podremos intentar reconstruir algo». Griselda había sido la más difícil de todas. Su silencio durante el almuerzo fatídico la había colocado en una posición ambigua. No había participado activamente en mi humillación, pero tampoco me había defendido. Durante estos 3 meses, había intentado varias veces acercarse a mí, pero sus intentos siempre venían cargados de justificaciones y excusas en lugar de responsabilidad real. No era mi lugar meterme en la discusión entre tú y Mauricio. Había sido su explicación más reciente. Cuando alguien está abusando a tu madre delante de ti, sí es tu lugar defender lo que está bien. Había sido mi respuesta. Pero con Mauricio, la situación había tomado un rumbo completamente diferente. Su arrogancia había sido reemplazada por una desesperación que bordeaba lo patético. Había perdido no solo su trabajo, sino también varias oportunidades laborales cuando las empresas contactaban referencias y descubrían su historial problemático. Brenda había tenido que conseguir trabajo por primera vez en su vida, empleándose como recepcionista en una clínica dental, y la experiencia de tener que ganar su propio dinero había sido un shock brutal para su sistema. Hace 2 semanas, Mauricio había aparecido en mi puerta a las 11 de la noche, completamente borracho, llorando y suplicando perdón. Había sido desgarrador ver a mi hijo en ese estado, pero también necesario. Durante 4 décadas había rescatado a mis hijos de las consecuencias de sus acciones, privándolos de la oportunidad de crecer y madurar realmente. «Mamá, te necesito», había sollozado desde el porche. «No puedo hacer esto solo». «Sí puedes», le había respondido desde el otro lado de la puerta cerrada. «Solo que nunca has tenido que hacerlo antes». Esta mañana, mientras disfrutaba de mi café en la terraza trasera, observando cómo las flores que había plantado crecían más hermosas cada día, recibí una llamada inesperada. Era Adrián, mi abogado, con noticias que me llenaron de una satisfacción profunda. «Elvira, tengo información interesante. Mauricio finalmente consiguió trabajo». «¿Ah, sí? ¿Dónde?» «En una empresa de construcción pequeña. Empezó como vendedor junior, ganando una fracción de lo que ganaba antes. Pero su jefe me llamó para verificar referencias y le dije la verdad sobre su potencial cuando se lo propone. ¿Y? Ha estado llegando temprano, trabajando duro y tratando a sus compañeros con respeto. Parece que finalmente está aprendiendo lo que significa ganarse la vida honestamente». Sonreí, sintiendo una mezcla de orgullo maternal y satisfacción personal. Tal vez, después de todo, mis hijos tenían la capacidad de crecer. Tal vez las lecciones duras que había tenido que enseñarles finalmente estaban dando fruto. Esa tarde, mientras regaba mis rosas rojas, escuché el timbre de la puerta. Cuando abrí, encontré a Mauricio parado ahí, pero este era un hombre diferente al que había conocido toda su vida. Su traje era modesto pero limpio, su postura era humilde,
pero no derrotada, y en sus ojos había algo que no había visto jamás: respeto genuino. «Hola, mamá», dijo suavemente. «¿Podríamos hablar?» Por primera vez en 3 meses, abrí la puerta completamente. «Pasa, hijo. Tenemos mucho de qué hablar». Mientras preparaba té para ambos, sentí algo que no había experimentado en décadas: esperanza. No la esperanza desesperada de que las cosas volvieran a ser como antes, sino la esperanza tranquila de que quizás, finalmente, podrían ser como siempre debieron haber sido. Cuando nos sentamos en la sala, con el aroma del té de manzanilla creando un ambiente de paz entre nosotros, Mauricio me miró directamente a los ojos. «Mamá, vengo a pedirte perdón, no por las consecuencias que enfrenté, sino por el dolor que te causé. Vengo a decirte que finalmente entiendo quién eres realmente y a preguntarte si algún día podrías perdonar al hijo que fue demasiado ciego para verte». Por primera vez en décadas, sentí que tenía a mi hijo de vuelta, no al hombre arrogante que había creído tener derecho a mi devoción, sino al ser humano vulnerable que finalmente había aprendido el valor del respeto, del trabajo duro y del amor genuino. «Siempre fui tu madre, Mauricio», respondí, sintiendo lágrimas de alegría en mis ojos. «Pero ahora, por primera vez, también soy libre.